5 minutos, gracias por acompañarnos en Mesa de Trabajo. Como había anunciado, desde hace algunos minutos nos acompaña el ingeniero Juan Arias. Él es vocero de Arias Trackby, involucrado en el tema de la transportación pública. Él, como siempre lo he dicho, busca la transportación ecológica, amigable con el ambiente y con la salud a través de la bicicleta, pero hay opciones de transportación masiva y sobre este es el tema que lo hemos invitado, la transportación masiva, problemas para las ciudades, para Ibarra, por ejemplo, y en este caso, ¿cuáles son los que se pueden detectar a fácil vista, Juanito? Bienvenido, muy buenos días. Don Cristian, buenos días, saludar a Radio Activa por el espacio, a la audiencia que está pues movilizándose a sus lugares de trabajo, que nos escucha a través de redes sociales. Quisiera partir preguntándonos hacia dónde va Ibarra, hacia dónde estamos planificando la ciudad en torno a la movilidad sostenible. Si hablamos de movilidad sostenible, sin duda hay que partir de lo que significa el transporte público, es decir, el transporte masivo. Quisiera traer a colación lo que ya tiene este momento Quito con lo que es el metro, ¿no? Imagínense, llega usted al terminal de Carcelén y en 15, 20 minutos está en el Parque Elegido. Eso significa mejorar la calidad de vida. En las ciudades grandes la gente pasa horas y si usted le suma son años en el automóvil para ir de trabajo a la casa o viceversa. En una ciudad como Ibarra, por suerte aún no tenemos esa problemática, pero vemos que la carga vehicular crece y necesitamos de entender, por ejemplo, qué significa para Ibarra el desafío de lo que serán los proyectos mineros en el noroccidente del cantón, porque ahí tendremos un crecimiento de la población, se estima en los primeros años de 3.000 habitantes y para 2050 hasta 7.000 habitantes. Toda esa cantidad de personas querrán venir también a vivir a la ciudad y usted se imagina lo que significa para Ibarra si no hay una gestión de riesgos efectiva y una planificación con lo que sería la cantidad de autos. Además entendamos que Ibarra es la ciudad más importante del norte del país, de la zona 1, por ende tiene un flujo importantísimo de vehículos. Y claro, ahí tendremos esos grandes desafíos, ¿no? De qué va a pasar con el transporte público. Ya en 2025 se hace efectivo lo que plantea la ley de eficiencia energética en el país. Vamos hacia la transición ecológica. Hay que pensar en la movilidad eléctrica. Ahí tiene grandes potencialidades las ciudades. Ibarra no debe ser la excepción. El BID, la CAF son organismos que financian ese tipo de movilidad. Los bancos chinos de igual forma, porque conversábamos tras cámaras. China es el primer productor de autos y de todo lo que es transporte ecológico, ¿no? Entonces, vemos ahí una oportunidad y para cerrar la idea, a quienes creemos en la movilidad alternativa, ya hoy los scooters, las motos eléctricas son una realidad, hay que normarlo. Hay mucha gente que está, por ejemplo, en la calle sin casco, no respeta la señal de tránsito. Y si nos vamos a algo un poco más armónico, que es la bicicleta, Ibarra es una ciudad ideal para andar en bicicleta y pues lo demuestran las actividades que hay. Los miércoles, por ejemplo, Rutas Seguras, una actividad con 300 ciclistas, más lo que salen ciclistas en sus propios grupos. Entonces, Ibarra vive ciclismo. Esa vivencia del ciclismo se puede traducir en una movilidad alternativa, una movilidad sostenible. Así que son los desafíos importantes que tenemos como ciudad, pues, y esperamos que se vayan concretando acciones concretas para fortalecerlo. ¿Qué posibilidades podría dársele a una transportación diferente cuando miramos la cantidad de buses que tiene la ciudad? Yo he visto en varias de las calles 4 o 5 buses encolumnados uno tras de otro, peleando por pasajeros. Acá en el mercado Amazonas, en los dos lados donde se paran los buses, la Obispo Mosquera, la Sucre, se encolumnan 3, 4, 5 buses ahí mismo y soltando grandes cantidades de humo, y uno dice, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué o cuál podría ser la opción frente a esta contaminación que se produce todos los días? Mire, hay que reflexionar que el 60% de la contaminación del aire en las ciudades lo ocasiona el transporte público. Usted trae a colación lo que significa la calle Sánchez Cifuentes, es una calle importantísima para la movilidad de la ciudad, pero actualmente tiene el 90% del peso de las unidades del transporte público circulan por esta calle. ¿Sí? Entonces, usted tiene el mercado Amazonas ahí, tiene un centro, tiene el corazón del comercio de la ciudad. La cantidad de gente que se mueve ahí
es contaminada por el smog que botan esos buses en el momento que frenan, que arrancan. Entonces, ¿qué necesitamos? Avanzar hacia una movilidad alternativa, coger las oportunidades que nos daría esta ley de eficiencia energética para acceder recursos frescos, tanto el gobierno central, de organismos internacionales, trabajar con las cooperativas de buses. Ibarra actualmente tiene más de 300 unidades. Necesitamos, pese a ello, Ibarra tiene unas unidades actuales relativamente, pero hay que pensar en vanguardia, hay que pensar que esta ciudad, soñemos en 8 años, que Ibarra pueda decir tenemos el 100% de buses eléctricos y contamos con las primeras electrolineras. Ese es un desafío, sin duda. El adoquinar las calles, el rebacheo de los asfaltados de las principales avenidas es importante, pero es lo lógico. Esto no responde necesariamente a una planificación de hacia dónde tiene que avanzar el transporte público. Serán los grandes desafíos que tiene la ciudad en este momento. Me parece que es urgente que Ibarra ya piense en la bicicleta pública. Un proyecto piloto de bicicleta pública, $200,000 se lo puede conseguir con fondos no reembolsables con el Banco Mundial o principalmente con el BID. Pero no vemos a la administración municipal discutiendo eso. ¿Y por qué hablo de la bicicleta pública? Si usted es un estudiante y llega al terminal terrestre de la ciudad, le toma 40 minutos a 1 hora ir a las universidades que tienen mayor flujo de estudiantes, que es la Católica y la Universidad Técnica. En una bicicleta pública 15 minutos, Cristian. Y más aún, si nosotros pensamos lo que ha significado para el mundo, para las principales ciudades, Bogotá, Quito, Londres, Nueva York, el fortalecimiento de infraestructura pública, por un lado apropiación del espacio público para pacificar las ciudades para la gente, y por otro la infraestructura que permita e incentive el uso de la bicicleta como una lógica de eficiencia, de movilidad, de salud mental, física. Entonces, ahí con la cantidad de estudiantes que tenemos, estamos hablando de 20,000 estudiantes fácil entre las diferentes universidades e institutos, tenemos el público listo para que solo puedan utilizar nuestras bicicletas perdón públicas. que interrumpa, pero solo la técnica del norte tiene sobre los 15,000. Exacto, entonces... Solo la técnica. Solo la técnica. Entonces, se imagina las oportunidades que tenemos como ciudad y sobre todo para las nuevas generaciones que puedan utilizar transporte público, lo que significaría eso en costos para ellos, para ahorrarse, para lo que significa para la economía local. En Nueva York se hizo estudios donde en las calles que se peatonizaron, se pacificaron y se incrementaron las ciclovías, el comercio creció un 60%. ¿Ya? Traía a colación lo que significa las rutas seguras los miércoles. Es una actividad increíble. Van más de 100 rutas seguras que han hecho 300 ciclistas y llegan a diferentes puntos de la ciudad donde les reciben emprendimientos. Es economía local, es reactivación, es inclusión económica, financiera, es apropiación de los espacios públicos. Sin duda tenemos polideportivos, hay infraestructura, pero hay muchos que aún no cuentan con un modelo de gestión y o la gente los descuida, se empiezan a dañar, a deteriorar, o hay delincuencia en el sector. Entonces, con este tipo de actividades generamos flujo de personas, los pacificamos y claro, también nos permite vernos como una ciudad de vanguardia, ¿no? Yo creo que si Ibarra no arranca ya con 2025, al menos con un proyecto piloto de bicicleta pública, no estamos pensando o sea, no nos estamos avisorando de lo que significan los desafíos para el futuro. Y lo otro es entender que, por ejemplo, de Los Ceibos usted no tiene una línea de buses que vaya a La Victoria. O sea, si usted vive en Los Ceibos, le va a tomar 1 hora y media llegar a su punto de encuentro, o le va a tocar gastar en el taxi. Al centro. Exacto. Y del centro coger a La Victoria. O le va a tocar un taxi para ir más rápido. Significa encarecimiento del costo de vida. Y yo creo que deberíamos soñar, porque Ibarra no puede pensar como en Cuenca, tener un tranvía. Tenemos 9 kilómetros desde el Caranqui hasta el estadio de la UTN, en los huertos familiares. Eso es tener una visión de vanguardia, es planificación. Y finalmente, para entender lo que debe significar la movilidad para Ibarra y para el norte del país, alcalde, usted tiene los estudios que se pagaron cerca de $2 millones en la anterior administración para terminar el puente que uniría el estadio de la UTN en los huertos familiares con Yaguarcocha, con la E35. ¿Por qué? Porque desde el 2016 la consultoría nos dice que Ibarra necesita de ese puente para completar el periférico norte. Caso contrario, la ciudad es un caos en el ingreso norte desde las 6 de la tarde, peor aún en un feriado. Si hablamos de competitividad, si pensamos en ciudad venderla turísticamente, ¿cómo atraemos al turista que viene del norte del país,
que viene de todo lo que significa Nariño. Nariño para Ibarra es muy interesante, hay un comercio que hay que recuperarlo entre lo que significa el sur de Colombia con el norte del Ecuador, y entre ellos pues Ibarra es el punto más importante. Entonces, creo que son los desafíos más importantes que tenemos hoy como ciudad. Hay que planificarnos pensando en el futuro, y la movilidad sostenible, además que genera economía, tiene dinero fresco que quiere invertir. Los países del primer mundo están financiando esos proyectos porque significa pues sostenibilidad, significa aplacar lo que es el deterioro de la capa de ozono, lo que significa la contaminación. Hay que pensar en esa inversión, una inversión de ese tipo, o por cada dólar de inversión en riesgos, por cada dólar que se invierta se ahorra 100. Es decir, nosotros, si nos ponemos a pensar las enfermedades respiratorias que tiene la gente en las ciudades a causa del smog, con ese tipo de inversiones podemos reducir. Significa aliviar el peso para la salud pública, aliviar el peso para lo que significa pues a la familia enfermarse de una gripe, enfermarse de una buena tos, fácil $50, $100. ¿No? Entonces, hay que pensar en la movilidad sostenible. La bicicleta sin duda está ahí pues como un gran referente, pero lo de fondo está en el transporte público. En la transportación masiva. Sin duda. La transportación masiva es clave. Entre 60 y 70% de la población en Ibarra se transporta en transporte público, sea buses, taxis. El transporte alternativo aún no es una opción importante, pero sin duda va creciendo. Si usted va a la mayoría de escuelas públicas, hay estudios que demuestran que en Ibarra gran parte del uso de la bicicleta para movilidad, es decir, para dejarle al guagua en la escuela, está en las escuelitas públicas. Tenemos muchas en el centro histórico que además hay que darle seguridad, ¿no? O sea, esa es una cuestión que hay que irla trabajando. Hay que construir una cultura ciudadana del respeto a la vialidad. Vemos como en el país, en la ciudad, hay muchos accidentes. Si nos fijamos acá a la vueltita, el puente, el poste en la Rocafuerte y Colón, va meses ahí doblado por un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué significa? Sensibilización, culturización y pacificar las calles. Yo tengo mi local, de paso hacemos una cuñita, les invitamos, estamos cerca a la Casa de la Cultura. Usted, en los martes culturales que va la gente de la tercera edad, es imposible que crucen las calles por la velocidad con la que pasan los carros. Entonces, pensemos en ciudades para la gente. Lo ha hecho Europa, lo ha hecho los países nórdicos. Hay una potencialidad interesante de mejorar la calidad de vida, la calidad del aire, dinamizar la economía, recuperar los espacios públicos. Así que son, creo yo, los desafíos importantes, y pues invitarla a que al menos un día ande en bicicleta. Los tiempos se van cumpliendo, lastimosamente, y los plazos van afectándole al ser humano. Hoy nomás nos quejamos del calentamiento global. El fuerte sol, está criminal el sol. Mucha gente le ha escuchado, oiga, qué matador el sol. Pues eso es culpa de nosotros. Sí, creo que hay que repensar la forma del consumo que tiene el ser humano. Es decir, si pensamos al auto privado como éxito personal, profesional, nos faltarán ciudades. Entonces ahí viene la planificación desde la política pública, porque entendamos, mucha gente no le gusta hablar de política, pero la política es la única herramienta que tiene el ser humano para organizarnos, para ordenarnos y para resolver los problemas comunes. Entonces, un problema común es el calentamiento global, es el tráfico en las ciudades, es la calidad del aire en las ciudades. Entonces, vamos a tomar esas discusiones de fondo. Necesitamos voluntad política de la administración municipal, del consejo municipal, para ponerlo esto en el tablero, en la agenda de la ciudadanía, y que se reflexione. De la mano va la culturización con escuelas, colegios, universidades, y pues insistir, ¿no? Vamos a la bicicleta pública, a la administración municipal. Es un proyecto de $200,000, proyecto piloto, y van a ver que tiene réditos y que se hace sostenible. Quito tiene más de 10 años ya la bicicleta pública. Cuenca sigue construyendo kilómetros de ciclovías. Aquí en Ibarra no se ha construido una ciclovía, más bien se han retirado las ciclovías. Eso es una regresión en derechos. Invito, por ejemplo, a la ciudadanía que utilice la Carlos Barahona en La Victoria, que quitaron esos separadores de cemento. Es un peligro ir en esa vía. Antes yo le llevaba a mi guagua, cicleábamos por ahí, ahora es imposible porque los carros pasan rapidísimo. Los carros se chocaban contra esos volados. O sea, imagínense las altas velocidades con las que andan.
Entonces, bueno, es algo que hay que irlo construyendo. Ibarra es ideal para andar en bicicleta, es ideal para la movilidad sostenible, para los scooters eléctricos, motos eléctricas. Eso se traduce en dinero, se traduce en turismo, así que hay que pensar que se puede ser una vitrina para Ibarra al mundo por la topografía que tenemos. Así que hay que soñar en eso, pues de invitarles a pensar en ese transporte ecológico y que nos permita vernos como una ciudad de vanguardia y como la ciudad más importante del norte del país que somos. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido la presencia del ingeniero Juan Arias.